Ya no importa. Ya, bueno, sí, igual si lo están organizando ustedes, no yo. Así que ¿El viernes? el día que ustedes decidan. Pero ¿O el que sábado? En la noche. tenemos que saber su disponibilidad también. No, si para mí me es indiferente, cualquiera, miércoles o jueves, o viernes o martes. Me es igual. Viernes, entonces. Todos los días. Podemos hacer varias. Bien, sigamos para ir terminando, queda muy poquito. Vamos entonces al veredicto y junto con eso vamos también a ver la sentencia. Son dos cuestiones distintas. Hemos dicho, y el punto en el cual quedamos, es que el tribunal se retira a una sala contigua a deliberar, terminada ya la audiencia de juicio oral en lo penal. Y una vez que deliberan, deben entregar el veredicto. El veredicto viene a ser un poco la conclusión a la que llega el tribunal frente al resultado de lo que ha sido la audiencia, los alegatos, las pruebas rendidas, en fin. No olvidemos que si se quiere condenar, la condena debe sustentarse sobre la idea de que con las pruebas y con los alegatos el tribunal llega a la convicción de que existe un hecho típico antijurídico y que hay una participación que cabe más allá de toda duda razonable. Más allá de toda duda razonable. No olvidemos además, esto lo hemos ido viendo durante las clases, que se debe respetar el principio de la congruencia, de suerte tal que el veredicto y también la sentencia tienen que ajustarse a la formalización y tienen que ajustarse a la acusación. Por lo mismo que fue formalizado, fue acusado, y el veredicto y la sentencia deben ser congruentes también con aquello. Se comunica, el tribunal vuelve a la sala de audiencias para comunicar entonces a todos los intervinientes el veredicto. El veredicto es una decisión somera de los hechos que se han tomado en cuenta y particularmente, y esto es lo que importa, si acaso en esos hechos el acusado es culpable o inocente. Esa es la parte medular del veredicto, la comunicación de si el acusado respecto a los hechos es culpable o inocente. El mismo veredicto va acompañado también, verbalmente, de una breve relación de los fundamentos por los cuales se llegó a esa decisión. No es que salgan y digan inocente y después se dan para la casa, no, sino que explican cuáles son los hechos, dan el veredicto, que justamente a fin de cuentas esto, si es culpable o inocente, y luego cuáles han sido los principales fundamentos que se han tomado en cuenta precisamente para llegar a esa decisión. Si la decisión fuese la de condenar, en el mismo veredicto se deben indicar si existen o no circunstancias que modifiquen la responsabilidad penal. En el mismo veredicto el tribunal indica si existen o no circunstancias que modifiquen la responsabilidad penal. Convengamos además que es posible que el veredicto se pueda dar en una audiencia separada. Puede el tribunal señalar que el veredicto no se dará de inmediato, sino que se dará en una audiencia separada. ¿Cuándo ocurre aquello? ¿Cuándo se da el veredicto en audiencia separada? Son dos casos. Primero, cuando la audiencia se ha prolongado por más de 2 días. La audiencia se ha prolongado por más de 2 días. Y en segundo lugar, también podría darse el veredicto en una audiencia distinta, cuando en opinión del tribunal el asunto es demasiado complejo como para resolverlo de inmediato. La complejidad del asunto no permite que éste pueda ser resuelto de inmediato y por lo tanto ahí se fija otra audiencia. Emitido el veredicto, junto con aquello,
el tribunal fija una fecha para la lectura de la sentencia definitiva. Se fija fecha para la lectura de la sentencia definitiva. Esta se denomina la audiencia de lectura de sentencia definitiva. El nombre no tiene nada especial. Audiencia de lectura de sentencia definitiva, que debe efectuarse a más tardar 5 días después del juicio. A más tardar 5 días después del juicio, o sea, es bastante rápido. Y cabe consignar, que puede parecer de perogrullo, pero hay que decirlo, que a esa altura la sentencia tiene que estar redactada. Es obvio porque la van a leer, pero a lo que yo voy es que no se lee un borrador para que digan luego ya, pero la vamos a redactar después con más tiempo. No, sino que ya tiene que estar redactada y se lee entonces en esa audiencia, se lee la sentencia tal como ha quedado redactada. Si no se redacta la sentencia dentro del plazo, el juicio no se anula por eso. El juicio no se anula. Se fijará una nueva fecha para la redacción, para la lectura de la sentencia. Se fija nueva fecha para la audiencia de lectura de sentencia, pero en todo caso, para efectos disciplinarios de los jueces, corresponde a una falta disciplinaria grave. Si se fija una segunda audiencia de lectura de sentencia y en esa segunda audiencia nos encontramos con que de nuevo la sentencia no está lista, además de generarse una nueva falta disciplinaria, ahora sí que el juicio se declara nulo. Ahora sí que el juicio se declara nulo. Y se declara nulo, pero solo respecto de las condenas. Si fue absuelto, sigue absuelto, eso no cambia. Pero si había condena, se declara nulo el juicio. Y habrá que hacerlo de nuevo. No digo que quede en libertad, no se extingue la responsabilidad penal. Hay que hacer el juicio nuevo. El juicio, la tercera etapa, no todo el procedimiento. No volvemos a la investigación a foja cero. No, se hace el juicio nuevamente. ¿Qué debe contener la sentencia? ¿Qué debe contener la sentencia? Es bastante larga la sentencia. En cuanto a requisitos, que los vamos a ver ahora, las menciones que tiene, es mucho más completa que la sentencia de los juicios escritos. Esto es mucho más contenedor, mucho más extenso que las sentencias que están al amparo del artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, que son las que hemos visto en todos los temas anteriores. Acá es bastante más completo. Vamos bien. En primer lugar, tiene menciones formales. Menciones formales. El contenido formal. ¿Qué implica esto? La fecha de la sentencia, la identificación del tribunal, identificación de los acusados, identificación de los acusadores y la firma de todos los jueces que participaron en el juicio. Jueces del juicio oral en lo penal, no metan al juez de garantía aquí. No olvidemos, según hemos visto en materias previas, que si esta sentencia la firman jueces que no estuvieron presentes durante la audiencia de juicio, hay una causal de casación en la forma, según vimos en su momento. Número 2, la sentencia debe contener la enunciación de los hechos objeto de la acusación, la enunciación de los hechos objeto de la acusación, de lo reclamado en la demanda civil, si es que la hay, de lo reclamado en la demanda civil, y de la defensa del acusado. Enunciación breve de por qué lo acusan, quién lo acusa,
si hay o no demanda civil y en qué consiste, y cuáles fueron las defensas del acusado frente a todo, frente a las acusaciones y frente a las demandas civiles. Número 3. La exposición clara y completa, de todos los hechos que se hayan dado por probados. Todos los hechos que se hayan dado por probados, sean favorables o desfavorables al acusado. Todo lo que se tomó en cuenta y que se consideró como hecho probado, sean estos hechos favorecedores o desfavorecedores al acusado. Esto implica desglosar cada medio de prueba, y señala la ley que este desglose debe ser un desglose lógico, o sea, no debe ser inconexo, sino que debe formar un todo armónico, que de ello se pueda deducir efectivamente cuáles hechos, a fin de cuentas, se tuvieron por efectivamente probados y cuáles no. Número 4. El razonamiento jurídico que sirve de fundamento a la decisión del tribunal. Razonamiento jurídico que sirve de fundamento a la decisión del tribunal. Este razonamiento jurídico involucra disposiciones legales, pero también involucra opiniones doctrinarias. O sea, todo lo que tenga relevancia para llegar a la determinación final y que sea de origen jurídico, de contenido jurídico. No solamente leyes, sino que también lo que pueda ser doctrina sobre el tema, que además en materia penal hay bastante doctrina. Número 5. La sentencia debe contener la resolución sobre condena o absolución de cada uno de los acusados. Cada uno de los acusados en cuanto a si será culpable o inocente, si será condenado o será absuelto. Esto no solamente en el área penal, sino que también en lo pertinente a lo civil. Aquí está la demanda de indemnización, por ejemplo, si acaso se condena o no se condena. No solo la pretensión penal, sino que también la pretensión civil. Esto implica señalar el monto de la indemnización que se deba pagar. El monto de la indemnización que se deba pagar. Implica señalar la pena que deberá cumplir el condenado. Deberá señalar si corresponde o no alguna medida alternativa a la privación de libertad. Si se considera alguna medida alternativa a la privación de libertad. Y en el caso que la pena contemple cárcel efectiva, o sea que haya que cumplirla, la misma sentencia debe señalar qué día comienza la privación de libertad, y señalará además, esto lo hemos indicado hace un momento, cuánto tiempo de la prisión preventiva o de la detención se va a abonar a la pena. O sea, se le va a descontar de la pena de cárcel. ¿Cuánto tiempo se le va a descontar de aquel que ya haya cumplido por prisión preventiva o incluso por detención? Hay que aclarar, por favor, que el asunto civil y el asunto penal son inconexos. No necesariamente tienen que ir de la mano. Puede ser condenado en uno y absuelto en otro, indistintamente. Así que no necesariamente asumir que aquí tiene que haber, si es condena, lo condenan en todo, o si lo absuelven en todo. Puede ocurrir, por ejemplo, que penalmente lo absuelvan. ¿Por qué? Porque el hecho no constituye delito penal, pero civilmente es condenado porque igualmente hay un hecho ilícito civil. No olviden que en materia civil no hay tipificación de los hechos ilícitos. Así que por eso son cuestiones separadas. Y por último, número 6,
el tribunal debe pronunciarse sobre las costas. Y esto lo vimos en la primera clase o en la segunda clase que hicimos sobre procesal penal. Ahí hablamos de cómo era la condena en costas. No lo vamos a ver ahora, pero acá la sentencia debe señalar entonces lo pertinente a las costas. Bien. Contra la sentencia procede solamente el recurso de nulidad. Este recurso se debe intentar en el plazo de 10 días desde la lectura de la sentencia. Aclaremos sobre ese punto, esto va implícito en lo que hemos estudiado, que la sentencia definitiva se entiende notificada durante la lectura. Como se hace en audiencia, no olviden que todo lo que se obra en audiencia queda notificado en la misma audiencia. Vayan o no vayan las partes. Ese día, por el solo hecho de la lectura, la sentencia se entiende notificada. Bien, para terminar, veamos algunas reglas básicas solamente sobre la ejecución de la sentencia. La ejecución de la sentencia. Si la sentencia es absolutoria, junto con el veredicto deben cesar todas las medidas cautelares, sean de la índole que sean, personales o reales. Todas las medidas cautelares tienen que cesar, si es que la sentencia es absolutoria. Si es condenatoria, tenemos que distinguir lo pertinente a lo civil. Se ejecuta en juicio ejecutivo. Para eso lo comentamos también ya. La sentencia sirve como título ejecutivo y por lo tanto, si no hay un cumplimiento espontáneo, entonces se puede perseguir el cumplimiento a través del juicio ejecutivo de las obligaciones de edad. Siempre hay que ser optimista y pensar que se va a cumplir espontáneamente y que no hay necesidad de llegar a juicio. Pero si hubiese que ir a juicio ejecutivo entonces de obligaciones de edad. El aspecto penal implica cumplimiento efectivo de la pena, que es encargada a Gendarmería de Chile bajo la supervisión del juez de garantía. Este tiene que ser el mismo juez de garantía que estuvo presente en las primeras 2 etapas del juicio. El juez de garantía, entonces. ¿Y cuál es la función del juez de garantía? También lo vimos. Velar simplemente porque se cumplan las garantías constitucionales, los derechos fundamentales de los intervinientes. Cabe destacar que a esta altura el querellante ya desaparece como interviniente, ya no tiene sentido la presencia del querellante, pero siguen siendo intervinientes el defensor y también el Ministerio Público. Claro que ellos participan ahora solamente para supervisar que efectivamente se esté cumpliendo la pena. Ya el juicio como tal terminó, ya no hay mucho que hacer. Bien, con esto terminamos entonces la parte procesal penal. Yo les voy a dejar un audio sobre características básicas de los procedimientos simplificados, monitorios, abreviados, solamente para que noten las diferencias entre uno y otro y para que entiendan cuál es la diferencia que tienen con el procedimiento ordinario. Así como también les voy a dejar un audio que es muy corto, son como 10 minutos nada más, sobre las principales diferencias de los recursos procesales penales con los civiles. No hay grandes diferencias, salvo en 1 o en 2 recursos, pero la gran mayoría son exactamente igual. Las casaciones son iguales, por ejemplo. La reposición es prácticamente igual. La apelación tiene, y esa tal vez sea donde uno nota tal vez algo más de diferencia. El día lunes y el martes vamos a ver la prueba, los medios de prueba, que es el tema que iba quedando pendiente, y el miércoles y jueves entonces
veremos los temas sueltos que fueron quedando por ahí, tanto en civil como en procesal. Puede que ahí hablemos de los recursos también, algunos de los temas que dije ahora, a lo mejor los tocamos en ese momento, así que junto con la simulación, la representación, que son también otras materias que fueron quedando sueltas por ahí. Así que eso va a ser entonces día miércoles y jueves. ¿Ya? Y ahí avísenme el tema de la Convivencia. claro, para cuando ustedes quieran y la hacen. El viernes. Para el